una de las cosas que Dios la mandó a hacer es activarnos en la evangelización. Y es algo que ya hemos estado, Señor, por favor, actívanos esto y aquello. Y el lunes pasado nos salimos en las intercesoras y su servidora junto con la pastora que venía de Alemania, nos salimos a entregar estos tratados a las casas que están aquí alrededor hasta el periférico y vuelta, pero todavía nos faltan casas. Y yo la verdad es que estaba súper emocionada porque por lo general cuando uno le habla a la gente en la calle del Señor, la gente así como que, no gracias, no gracias. Pero mire, el Señor nos sorprendió la necesidad que hay en las personas y se quedaban leyéndolo en voz alta. Y este tratado, pues usted lo va a ver ahorita, a mí me gustaría que se llevara unos poquitos para que usted pudiera entregar. Ya están orados, ya están ungidos, para que usted pueda entregar por lo menos 5 cada quien y podamos llevar arrepentimiento a las personas. Aquí viene una oración, la oración de fe, pero también viene un pedacito donde hay que renunciar. Y el día de ayer, cuando estábamos en la oración de las 6 de la mañana aquí en la congregación, el Señor me dio 2 instrucciones: levantar un ayuno congregacional por 3 lunes. Solamente le pido el lunes. El lunes usted ayune, ya sea parcial, total, o el ayuno de Daniel, como usted pueda ayunar, o por horas, o de un solo alimento, como usted sienta que Dios le está pidiendo que ayune. Yo solamente le pido 3 lunes. Mañana iniciamos, el próximo y el próximo. ¿Por qué vamos a ayunar? Vamos a ayunar por todas esas personas que están recibiendo a Cristo en su corazón para que se acerquen a la iglesia. Amén, donde el Señor los ponga. Si es aquí, alabado sea el Señor, pero necesitamos hacer nuestro trabajo, hacer discípulos y traer a las personas a los pies de Cristo. No podemos perder un día más. Amén, salud. Entonces yo le pido que tome el día del perdón. El tratado dice: hoy es el día del perdón. Hoy es el día del Yom Kippur. Para los judíos es una vez al año, para nosotros es todos los días, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Así que yo lo invito a que ayune conmigo. Yo lo invito a que el lunes disponga al Señor para ayunar. Y si usted quiere ese día salir a entregar 1, 2, 3 folletos ahí en su trabajo, hágalo. De veras que no se va a arrepentir. Si dice: yo no sé cómo hacerlo, déjeselo ahí, salga corriendo. Al cabo el Señor se va a encargar. Sí, nosotros hemos estado entregando ahí a donde vamos. Y para mi sorpresa, la gente se queda leyendo y la gente se queda viéndolo. ¿Y sabe qué nos dicen? Gracias, lo necesitaba. Es el tiempo, amados. Es el tiempo y somos parte de la gran cosecha de almas que viene en el nombre de Jesucristo. Así que no se pierda esta bendición. Realmente Dios, por cada alma que usted traiga al reino, le va a añadir piedras preciosas a su corona. Amén. ¿Y qué vamos a hacer con esa corona? Dice la Escritura que vamos a aventarlas mientras vaya pasando el Rey el día que estemos en su presencia. Así que añádale piedras preciosas a su corona. Añádale y tenga fe, más fe y menos miedo, sin importar lo que venga, sin importar lo que suceda, sin importar las sacudidas del Señor en la congregación. Tenga fe, vamos a trabajar juntos. Hay una atmósfera diferente, hay una atmósfera de amor, hay una atmósfera de misericordia. Vamos a trabajar juntos. Estamos unidos por los procesos, amados. Estamos unidos en pacto vivo por los procesos y vamos a seguir trabajando como familia
porque eso fue lo que estableció nuestro Señor Jesús en esta congregación. Amén. Así que abrace, dele besos a sus hermanos, a sus hermanas. Ámense, ayúdense, procúrense, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Yo dije, a ver si me deja unos 5 minutitos nada más. No se crea, pero sí es muy importante que nos activemos, porque finalmente, mire, todo lo que nos enseña el Señor en su palabra, todo es opcional. Y sabemos que Él es un caballero y es opcional, y usted si quiere lo toma y si no, no. De hecho, así hay mucha gente, tristemente, ¿verdad? Mucho pueblo del Señor que así digo yo, no se vaya usted a ofender, pero así digo yo. Aquí no hay de esos, pero le digo, son cristianos de buffet. Nada más agarramos lo que nos queremos comer, ¿verdad? Y lo demás ahí lo dejamos. Además de andar evangelizando, si usted tiene alguna petición de oración o es nuevo aquí con nosotros, mire, hay estos papelitos por ahí en la entrada para que deje sus datos, y si necesita oración por alguna situación, algún problema, algo, aquí lo puede poner, y nosotros vamos a estar con todo gusto orando por ustedes, por sus peticiones. El grupo de intercesión, les digo, son así como los Navy SEALs aquí de la iglesia, porque son las que le entran a todo y son las que andan ahí guerreando por todos. Así que deje su petición de oración y vamos a orar por usted. Y le decía, el Señor nos da muchas opciones y nosotros escogemos cuál tomar y cuál no. Pero la única vez que el Señor sí nos pide algo como comisión, como un encargo, es precisamente Mateo 28:19, donde dice: id y hacer discípulos. Ese sí no es opcional, ese sí es un encargo que nos dejó el Señor. Entonces, por eso es tan importante evangelizar, por eso es tan importante entregar, como decía la pastora Luz Dario, los tratados. Ella dice tratados, ¿verdad? Por eso es tan importante entregar esas hojitas, esos volantes. Y el llevar almas al reino debe ser nuestra prioridad. Mire, mucha gente habla acerca de los tiempos finales y el arrebatamiento, y nos encantan esos temas, ¿verdad? Porque nos llenan de curiosidad. Y hay cierto morbo natural que todos tenemos, que nos llama la atención saber de esas cosas. Pero antes de eso, antes de ese arrebatamiento y antes de todos esos tiempos finales, tiene que venir una gran cosecha de almas en todo el mundo, en todo el mundo. Así que mientras no alcancemos a ver esa gran cosecha de almas, todavía tenemos tiempo para hacer la tarea, no para relajarnos, para hacer la tarea. Así que yo le invito a que invite ahí a su familia, a todo lo que respire, dice el Señor. Que todo lo que respire alabe al Señor. Y bueno, la semana pasada hablábamos de Cristo, y yo le decía y le predicaba acerca de el ungido, porque Cristo quiere decir el ungido. Y cuando hablamos de una persona ungida, lo que nos dicen las Escrituras, habla de tres figuras o tres puestos o tres asignaturas que tiene una persona ungida. La primera de ellas es un profeta. A los profetas se les ungía en el Antiguo Testamento. La otra es un sacerdote. Para poder ser y ejercer como sacerdote tiene que ser ungido. Y la tercera es los reyes. Un rey tenía que ser ungido para poder gobernar de acuerdo a lo que el Señor establecía. Entonces son esas tres figuras las que representa o las que puede representar una persona ungida. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él tenía las tres funciones. Él era un profeta, Él era sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. No solo un sacerdote como nuestro sumo sacerdote, y además es el rey. Es el Rey de Reyes, Señor de señores. Y hay un pasaje
que todos sabemos, o que creo yo que nos lo debemos de saber. Si al menos no de memoria, sí saber que ahí lo encontramos en las Escrituras. Así como los ISOs 9000, ¿verdad? Cuando, no sé los que han trabajado en las maquiladoras. Dice, no necesita saberse de memoria la política de calidad, pero tiene que saber dónde está, por lo menos. Así que este pasaje usted tiene que al menos saber dónde está. Y estoy hablándole de Romanos, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 8 al 13. Y dice, inicia así. Pónmela en Reina Valera, por favor, porque hoy traigo ganas de hablar, así como que español, como gachupina. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y como le decía, este pasaje yo creo que la mayoría lo conocemos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en todo momento tú quieres mostrarnos, tú quieres enseñarnos, y sobre todo que podamos poner en acción tus palabras. Permite que esta enseñanza, estas palabras se queden en nuestra mente, en nuestro corazón, y que las podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este pasaje es el que nos habla y nos muestra del por qué tenemos que confesar a Cristo. Pero aquí hay una situación bien interesante, porque tenemos que hablar de Cristo como nuestro Señor. Y dice en el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí la Escritura nos pide dos cosas. Tenemos que confesar a Cristo, pero además tenemos que creer en nuestro corazón. Entonces nos está hablando de un requerimiento doble, o nos está hablando de dos cosas que tenemos que hacer. Sí, tenemos que creer en fe. Ya estuvimos hablando domingos anteriores acerca de eso, de la fe. Tenemos que confiar en que así es, creer que así es, que eso es la fe. Creer en Cristo, creer que Él nos está entregando y nos ha entregado vida eterna por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Pero además nos pide que lo tenemos que confesar, que tenemos que confesarlo. Pero fíjese, ¿qué es lo que tenemos que confesar? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es lo que tenemos que confesar, que Él es el Señor. Y ahorita va a empezar a entenderme a qué me refiero. Porque todo aquel que confiesa a Cristo y cree en Él, obtiene su pasaporte, su boleto para la vida eterna. Pero algo que nos llama, o algo que a mí me llama mucho la atención, y es por eso que estoy hablándole de este tema, es que dice al final del versículo 9: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Y vuelvo al punto de inicio. Tenemos que creer, pero también tenemos que declararle.
y eso nos va a dar salvación. Nos va a dar salvación de todos los pecados que ya cometimos, del pasado, de nuestro pasado. Nos da salvación con referencia a todos los pecados que tal vez vayamos a cometer o que tal vez por equivocación vamos a caer en ellos. Pero aquí lo importante es que nos da salvación y nos va a cubrir y nos va a proteger del poder del pecado en el presente, en el día de hoy, en el día a día. Pero tenemos que confesarle y tenemos también que creer. El versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es tan importante que cuando usted entrega esos tratados, ¿verdad? Como decía la pastora, cuando usted entrega esos volantes, esos folletos, de hecho ahí creo vienen las instrucciones, usted lo tiene que leer en voz alta. El fin de semana, bueno, creo que fue el jueves o viernes, no recuerdo, todavía no se iba la pastora. Llegamos a un lugar y compré algunas cosas y a los muchachos les di unos volantitos porque les empecé a hablar de la salvación. Y le digo intencionalmente, ¿verdad? Le digo, léalo y léalo en voz alta. Porque obviamente al leerlo en voz alta pues lo tiene que confesar. ¿Por qué lo tenemos que leer en voz alta? Porque el mundo espiritual nos escucha. Y de esa manera nosotros le decimos al mundo espiritual: oye, yo ahora pertenezco a Cristo. Yo ahora soy hijo del Dios vivo. Yo ahora estoy confesando a Cristo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Y le digo, el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque normalmente y mucha gente nos habla de recibir a Jesús como nuestro Salvador, y yo creo que eso lo tenemos muy claro, pero poco se habla de realmente recibirlo como nuestro Señor. Y aquí los versículos de Romanos dice que lo tenemos que confesar como nuestro Señor. Y aquí hay una pequeña pero gran diferencia, porque yo al creer en Jesús, pues yo gano vida eterna. Así lo dice la Escritura. Pero cuando lo confieso como mi Señor, fíjese, cuando usted lo confiesa como creyendo en Él, usted se gana esa ida a la vida eterna, a ir al cielo, o se acerca usted al cielo, vamos a decirlo así. Pero cuando lo confiesa como su Señor, usted baja el cielo a su vida. Por eso le digo, es una pequeña pero gran diferencia. Usted tiene que confesar a Jesucristo como su Señor, como su Señor. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. En esta porción de Hechos es cuando Pedro está dando un discurso y está hablando al pueblo judío y le dice al que ustedes crucificaron. Pero a ese que a ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el Señor. Esa palabra de confesarlo como nuestro Señor, como mi Señor, tiene mucho peso. Tiene más peso del que imaginamos. Porque cuando usted confiesa a alguien mi Señor, usted se refiere a alguien a quien usted entrega su vida, a alguien a quien usted obedece, a alguien a quien usted está sujeto. Cuando existían esos tiempos donde había esclavitud, etcétera, los esclavos se referían a su dueño como mi Señor.
porque ellos tenían que hacer todo lo que el Señor les decía, bueno y malo. Pero cuando nosotros confesamos a Jesucristo como mi Señor, eso está diciéndole a Jesús, a Dios, y le está diciendo a la gente que usted se somete a Dios, que usted se somete a Jesús en todo. Por eso le dice mi Señor. Por eso cuando hemos dado temas de matrimonio, cuando en una ocasión me invitaron a dar palabra con las mujeres, yo les hablaba y les decía que usted tiene que decirle a su marido mi Señor, no porque yo lo diga, así dice la Escritura. Dice que Sara así le decía a Abraham, mi Señor. Ese día que compartí esa palabra con mujeres, no sé si porque se fueron todas corriendo a decirle mi Señor, o no sé qué pasó, pero todas se fueron inmediatamente. No se quedaron ni a platicar, ni al café, ni al pan, ni nada. ¿Mande? Sí, no, fueron a todas, yo me imagino todas fueron corriendo a decirle mi Señor, vengo a hacerte cena. ¿O qué hiciste de cenar? Mi Señor, ya lavaste los platos, ¿verdad? Vaya, es un ejemplo para que podamos entender. Cuando nosotros estamos sometidos, nosotros le decimos Señor. Jesucristo debe ser confesado como nuestro Señor. Esa es la manera en que debemos de ver al Señor. Ahora, fíjese, algo bien interesante que encontré. La palabra Señor viene del griego kurios. Y en la traducción griega del Antiguo Testamento, que se le llama Septuaginta o Septuaginta, no se lo tiene que memorizar, pero así se le conoce a la versión griega del Antiguo Testamento. Y ahí, en la versión griega, la palabra que se utiliza para nombrar a Dios o para nombrar al Señor se usa Yahvé. Es la palabra que se usa en griego. Y la palabra Yahvé está relacionada directamente con Jesús. Entonces, por eso estamos atando aquí un poquito de referencia. Entonces, Dios es Jesús, o Jesús es Dios. Él es el Señor. Por eso tenemos que estar sujetos a Él en todo momento, sujetos a Cristo, sujetos a lo que Él nos pide, sujetos a lo que Él nos muestra, a lo que Él nos enseña. Por eso lo tenemos que declarar nuestro Señor, no únicamente como nuestro Salvador, sino Salvador y Señor. Y esa es una diferencia tal vez pequeña, pero es muy grande. Es una diferencia enorme. Fíjese, un ejemplo que le puedo dar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 41. Dice, y estando juntos los fariseos. ¿Sí sabe quién eran los fariseos? Los maestros de la ley, ¿verdad? En la época de Jesús. Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? Recuérdense que ya vimos que es el Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, los fariseos que conocían la ley le dijeron, de David. Esa fue la respuesta que le dieron. ¿De quién es hijo? De David. Y luego les dice el Señor, pues entonces, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Y sigue diciendo así, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Les dice el Señor. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vaya, Jesús, parafraseando, ¿verdad? Para poderlo entender más claro, Jesús les dice a los maestros de la ley, oigan, ¿quién es el Mesías? ¿O qué piensan del Mesías?
y les dice: ¿de quién es hijo el Mesías? ¿O de quién va a ser hijo el Mesías? La respuesta que le dan, le dicen: de David. Y el Señor le dice: bueno, entonces ¿por qué David le decía mi Señor a su propio hijo? Como que es una lección extraña, ¿no? Porque los que tenemos hijos normalmente no andamos diciéndole mi Señor a nuestros hijos. Y David le dice mi Señor. ¿A qué hace referencia David? Vamos al Salmo 110, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A eso estaba haciendo referencia Jesús. Un salmo escrito por David. Entonces Jesús les decía: si el Mesías es solo hombre, ¿cómo pues es que David le diría a mi Señor? Vaya, él estaba mostrándose ahí frente y delante de los fariseos como Dios, como el Hijo de Dios. Ellos no entendían, no lograban comprender de lo que les hablaba Jesús. Vamos a otro pasaje, dice en Mateo capítulo 26, versículo 40 al 43. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿En cuál vamos ya? 42, el 43. Ok, 43. Hasta ahí leímos. Vamos al 63. Estaban cargados de sueño. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: perdón. ¿Sí voy bien? Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Realmente este es el pasaje, y esta fue la respuesta que utilizó los fariseos y todos los maestros de la ley para poder condenar a Jesús y poderlo enviar a la cruz, a la muerte de cruz. Así que termina diciendo ahí el sacerdote, dice: este hombre dice ser hijo de Dios, crucifíquenlo. Sí lo era, pero ellos no lograban entenderlo. Ellos no podían entenderlo. Y obviamente, como podemos ver, como les decía ahorita, en la traducción al griego del Antiguo Testamento, ahí se menciona a Yahvé. Y Yahvé tiene referencia directa con Señor. Total, Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Así que todas las escrituras, toda la Biblia nos habla de esa deidad del Señor. Nos habla de ese poder que Él tiene. Dios es el Señor. Jesús es hombre. Y obviamente su título es el Mesías, Cristo. Ya lo habíamos visto, el ungido, profeta, sacerdote, rey. De eso nos habla toda la escritura. Así que Jesús debe ser llamado, Jesús debe ser proclamado en todo momento, el Señor. El Señor.
Dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Vaya, no hay nadie por encima de Cristo. No hay nadie por encima de Él. Por eso Él tiene que ser el Señor. Por eso Él es el Señor. En todo momento Él es el Señor. Romanos 14, versículo 8 y 9. Esto es uno de esos pasajes que a mí me gustan mucho, que me encantan. Y dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Otra vez lo vuelve a reafirmar como Señor. Así de los muertos como de los que viven. Fíjese, ¿por qué le digo que me gusta mucho este versículo? El pasaje de Romanos 14, 8. Cuando empezó esta pandemia, el Señor nos decía, más fe, menos miedo. Más fe, menos miedo. Y en varias ocasiones el Señor me llevaba a este versículo. Porque mire, nosotros como pueblo de Cristo, cuando nosotros verdaderamente entendemos la promesa de Cristo, cuando nosotros verdaderamente entendemos el sacrificio en la cruz y el regalo que Él nos entrega por medio de la vida eterna y de lo que Él ha hecho por nosotros, no tenemos a qué temerle. ¿Por qué? Porque si verdaderamente nos entregamos a Él, vivimos para Él. Vivimos gracias a lo que Él nos está dando. Vivimos gracias al regalo que nos está entregando. Vivimos para Él. No debe haber ningún objetivo mayor a ese. Yo se los he dicho en varias ocasiones y de alguna manera un tanto retórico. Le digo, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente lo llevamos a cabo? Muy pocos. Muy pocos, porque hasta para venir a la iglesia no es cierto que el Señor está en primer lugar. Batallamos. Si realmente fuera nuestro primer amor, el que verdaderamente amamos a Dios en primer lugar, no habría nada que nos impida congregarnos, orar, hacer lo que el Señor nos pide. Eso sería nuestro principal objetivo. Y número 2 dice, y si morimos, para el Señor morimos. Si realmente creemos en esa promesa de vida eterna, no debería yo de tenerle miedo a la muerte, porque sé que es meramente un pase a ir a la presencia del Señor. Por eso Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros logramos tener esa entrega al Señor, no debe haber algo que nos dé miedo. Y yo les digo, ¿verdad? Ciertamente nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra humanidad reacciona ante el peligro y ciertamente pues no nos vamos a exponer de más. Pero no debemos tener miedo a la muerte. Porque por muchos años que logremos vivir, ¿qué le gusta? 100, 120. Amén, qué bueno que lo agarró. 100, 120 es poco o es nada en comparación a la vida eterna que vamos a tener con Él. Así que este versículo a mí por eso me encanta, ¿verdad? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Porque el Señor, tenemos que entender que Él es Dios, que Él es una deidad,
y que Él es la autoridad suprema. Fíjese lo que dice Tomás en Juan 20:28. Usted sabe que Tomás era así como medio incrédulo, como que Tomás batallaba para creer algunas situaciones. Tomás es aquel apóstol, aquel discípulo que dijo: yo hasta que no lo vea, no voy a creer que resucitó. Pero fíjese lo que pasa aquí en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En cuanto lo vio resucitado, él reconoció el señorío y reconoció la deidad de Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Eso fue revelación de lo alto, que Tomás era incrédulo y tuvo esa revelación. Así que nosotros tenemos que confesar a Jesucristo para nuestra salvación. Pero como le decía hace un momento, hay mucha gente que cree en Jesús, sabe de Jesús, pero no lo confiesan como su Señor. No lo confiesan. Y ese es un problema o algo grave que le ocurre a la iglesia contemporánea, a la iglesia en el día de hoy, que no tomamos en cuenta el señorío de Jesús. Fíjese lo que dice Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bello. Es un versículo hermoso y está totalmente de acuerdo con lo que le decía hace un momento. Si realmente creemos en ese señorío, si realmente nuestro primer amor es Dios, todo lo que hagamos de palabra o de en hecho tiene que ser en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesús. Así que no solamente debemos creer en Él, sino lo debemos de confesar. Y la palabra confesar es dejar saber, enterar que usted reconoce a Jesús como su Señor. Es como cuando vemos que a alguien están interrogando, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a eso? El testigo tiene que confesar. Soltar la sopa, decían en mis tiempos. Usted ya soltó la sopa. Tenemos que soltar la sopa de que Jesús es nuestro Señor. Tenemos que darlo a conocer. La mayoría, vuelvo a insistir, la mayoría de la gente entiende que Jesús murió por nosotros. Pero algo que no entiende es que también dio su vida y nos da su vida a nosotros y en nosotros. Ya me explico un poquito mejor. Cuando Jesús muere en la cruz, muere para pagar nuestros pecados. De hecho, es algo recurrente. Mucha gente dice: Señor, es que el que debió haber estado en la cruz debió haber sido yo. Y sí es cierto. Él pagó por los pecados míos, suyos, de todo el mundo. Pero ahora Él resucitado, Él está nuevamente en esta vida, o Él está vivo también por usted. Él muere en sustitución, pero también vive en sustitución, porque Él quiere que usted viva en esa plenitud que Él tiene. Él quiere que usted viva en ese éxito que Él tiene, en ese triunfo que Él tuvo sobre la muerte. Él quiere que usted viva ahí. Pero para poder lograrlo tenemos que reconocerle como nuestro Señor, que Él gobierne nuestra vida, que Él sea lo primero en nuestra vida. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, también por medio de la vida en resurrección de Cristo nosotros somos justificados.
Nosotros deberíamos de estar viviendo en victoria. Mucho del pueblo de Cristo no ve la manifestación de Dios porque no lo ha hecho el Señor de su vida. Creemos que murió por mí, pero no creemos en su resurrección para yo tener una vida de éxito. Y eso es lo que necesitamos, declararlo como nuestro Señor. Tenemos que declararlo nuestro Señor en todo momento. Mire, cuando usted viene a los pies de Cristo, yo creo que nos pasó a la mayoría o nos pasa a mucha gente, hacemos la oración de fe, pero en ocasiones no entendemos por qué la hacemos. O la hacemos, pero no la entendemos de todo corazón. Sin embargo, con el simple hecho de hacerla y de confesar al Señor, ya tenemos esa vida eterna, vuelvo a insistir. Y cuando usted viene al bautismo o cuando se bautiza, esa es la primera manifestación pública que usted hace, donde usted le está diciendo a la gente: yo soy de Cristo. A partir de hoy, nueva criatura soy. El viejo hombre ha muerto, ahora soy una nueva criatura. Esa es la primera manifestación pública que usted hace. Esa es su primera confesión del señorío de Cristo en su vida. Esa es la primera vez que usted lo confiesa en su vida públicamente. Por eso es tan importante el bautismo. Pero usted tiene que continuar con esa confesión delante de la demás gente. Ya en otras ocasiones yo le he predicado, a una prédica le pusimos el evangelio del 007, ¿verdad? Le pusimos. O el evangelio del James Bond, ¿verdad? Porque luego andamos por la vida como agentes secretos. No, nada más yo sé que soy cristiano. Y no porque quiera traer un letrero y que diga cristiano, no. Sino porque mi estilo de vida, mi forma de ser, no demuestra que yo soy un cristiano. Porque no he hecho a Jesucristo mi Señor, el Señor de mi vida. Esa es una confesión pública. Fíjese lo que nos dice Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. San Juan. Es un chiste aquí que ya les había comentado. Y se lo voy a repetir porque veo que hay gente nueva. Ya ve que cuando empieza uno a entrar en edad, repite uno las mismas anécdotas, chistes y todo. Pasa uno por la misma calle y me dice la pastora: mi amor, eso ya me lo has contado cada vez que pasamos por esta calle. Pues es que así es uno, ¿verdad? Mándeme. Él todavía no llega a eso. Híjole, le faltan como 3 días. Como para el miércoles va a empezar a platicar los mismos chistes. No, le digo que estábamos en una enseñanza en casa y yo le decía: busca el libro de, no recuerdo cuál era, ¿verdad? Mateo. Y lo estaba busque y busque. Le digo: búscale bien, debe estar entre Génesis y Apocalipsis. Y estaba ahí hojeando y hojeando. Al último lo encontró. Me dice: pastor, pues es que era San Mateo. Híjole. Con razón no lo encontraba. Y ya se lo platicé a los varones y es un chiste local que tenemos ahí en el grupo de varones. Entonces, bueno, ¿qué nos quedamos? San Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y yo pregunto: ¿a cuántos nos ha pasado que estamos en un trabajo y no que no sepan que soy cristiano porque, híjole, capaz y hasta me corren? Digo, me han platicado, ¿verdad? Así nos pasa. Que no vayan a saber, que mi abuelita ni se entere que me hice cristiano, que me va a dejar sin herencia. Y a mí tanto que me gusta su vajilla, esa que tiene ahí.
Ah, ya te dejaron sin herencia. Pero tienes una mejor. Tienes una más grande y mayor. Tu abuelita no te dio vida eterna y Jesús sí te lo está dando. Fíjese lo que sucedía. Muchos creyeron en Jesús, pero no lo confesaban, no lo decían por miedo a que los corrieran ahí los fariseos. Mismo Pedro le sucedió. Ya les he repetido aquí varias veces. Cuando Pablo escribe Gálatas, nomás le faltó poner ahí con dedicatoria para Pedro, ¿verdad? Si usted lee el libro, la carta de Gálatas o el libro de Gálatas, se da cuenta que se lo estaba dedicando a Pedrito. Porque Pedro lo que hacía era que sí predicaba del evangelio, de las enseñanzas de Jesús, pero llegaban sus compas los judíos, inmediatamente se hacía para el lado de los circuncidados, ¿verdad? Y lo enseñaba limitadamente, ¿verdad? A lo que a los ojos de los judíos estaba bien. Entonces Pablo le dice, no, es que así no es. De hecho ahí es donde escribe Pablo, no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, ahí en Gálatas. Porque no me avergüenzo del evangelio. Estaba diciéndole a Pedro, no como tú. Tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor. Tenemos que declararlo como el Señor de nuestra vida, como el dueño de todo. Usted no puede evitar a Jesús, o no mostrarlo, o no confesarlo, o no declararlo y buscar favor de Dios. No puede, porque Jesús es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y es el único camino para Dios Padre. Sin Jesús usted no puede acceder a Dios. De plano no puede. Y andamos por la vida sin Jesús y de pronto tenemos una situación, un problema, y inmediatamente hasta Diosito le decimos, ¿verdad? No sucede de esa manera. No va a funcionar. Fíjese lo que dice primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Más claro no podía ser, ¿verdad? Juanito era el apóstol del amor. Así que aquí la exhortación es que usted debe confesar públicamente a Jesús. Usted en todo lugar, en todo momento, en la casa, en la oficina, usted siempre tiene que mostrar a Jesús. Siempre tiene que mostrar a Jesús en su vida. Se tiene que reflejar, se tiene que ver. Y como ya lo vimos en una predicación semanas atrás, no porque usted traiga el letrero de cristiano ni porque traiga la Biblia bajo el brazo, sino por su manera de vivir, su manera de ser. Mire, una iglesia que no le ayude a usted a ser transformado no vale la pena. No es una iglesia de Cristo, o no se está viviendo el evangelio de Cristo de una manera correcta. Usted tiene que tener transformación en su vida. Si no encuentra esa transformación, únicamente está perdiendo el tiempo, únicamente está siendo entretenido. Usted tiene que tener un cambio, hasta el color de pelo, aunque sea, pero un cambio tiene que tener. No se crea, tiene que haber una transformación en su vida, porque de eso se trata el evangelio, de transformar, de tener una mejor vida, de vivir en victoria por medio de la vida de Cristo, por medio de la resurrección de Cristo. Fíjese, ya voy cerrando, no se me duerma, porque sigue lo mejor. Mateo 10:32. Mateo 10:32 y 10:33. Fíjese, estos dos versículos los platicamos el viernes, ¿verdad, Paco? Y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Así que déjese de andar de agente secreto. Viva la vida de Cristo en victoria. Y vuelvo a lo mismo, no porque usted esté etiquetado o traiga una playera que diga cristiano, sino por su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de tratar a la gente, de amar, de restaurar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de su confesión, del que usted experimente a Cristo y lo manifieste a la demás gente, es lo que Dios hará o no hará en su vida. De eso depende que usted pueda tener una vida en victoria, en manifestación de Dios, o que no la tenga. Vida eterna ya la tiene. Si usted está hoy sentado aquí es porque vida eterna ya la tiene. Pero la manifestación de Dios en su vida depende de cómo mostremos a Cristo públicamente. Apocalipsis 12:11. No quiere decir que ya terminé, aunque esté al final. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque nosotros somos victoriosos y podemos tener victoria ante cualquier situación por medio de la sangre de Cristo y nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Se tiene poca manifestación, vuelvo a insistirle, del poder de Cristo, del poder de Dios, porque hay poca confesión. Porque hay poco que mostrarle a la gente. Porque no hay sumisión al nombre del Señor. Cuando decimos mi Señor, lo decimos sin un sentido, sin un peso real. Ciertamente se dificulta, ciertamente nuestra carne de pronto nos evita, ¿verdad?, vivir en esa manifestación. Pero es la lucha que tenemos que tener. Es en lo que tenemos que estar enfocados día a día. Y cualquier área de tu vida va a mejorar. De verdad, haz la prueba. Cualquier área de tu vida va a mejorar si confiesas el nombre de Cristo, si confiesas a Cristo como tu Señor. Colosenses 1:15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Así que ¿quién es el number one? Jesús. ¿Quién es el héroe de la película? Jesús. Aquí nada de James Bond y cosas de esas. Aquí el héroe es Jesús. No hay nada, esto que leímos nos dice y nos declara que no hay nada fuera de Cristo. Nada existiría fuera de Cristo. Filipenses, voy a cerrar con Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual, fíjese, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tenemos que confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, glorificamos a Dios Padre.
Debemos reconocer el poderío de Jesús para la gloria de Dios Padre. Así que mire, si usted entrega su vida, sus sueños, sus esperanzas, sus deseos, sus relaciones, su familia, los deja y los entrega en la cruz y le dice al Señor: aquí estoy para servirte. Y que usted no tenga que disculparse delante de amigos, compañeros, conocidos, porque usted cree en el Señor, porque ellos no son quienes le están salvando, ellos no son quienes le están dando vida eterna, ellos no son quienes le están liberando, ellos no son los que lo están perdonando, ni ellos son los que están acercando el cielo a su vida. Así que ¿a quién tiene usted que confesar? A Jesús. Solo tú, Señor Jesús, solo tú haces esto. Es por eso que el Señor nos tiene. Es por eso que el Señor está aquí con nosotros. Y es por eso que todos nos tenemos que entregar a Él. Porque por medio de Él tenemos victoria. Por medio de Él tenemos vida eterna. Por medio de Él tenemos todas las cosas. Así que póngase de pie, porque usted hoy tiene que confesar que Jesucristo es mi Señor. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras situaciones, pero el día de hoy queremos entregártelas a ti. Queremos dejarlas delante de ti en este altar. Vengo a entregarte todo, Señor, porque tú nos has entregado a Jesucristo. Y hoy confesamos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, como nuestro Señor y único dador de vida eterna. Permite, Padre, que podamos tener la manifestación de tu reino hoy aquí, en nuestra vida, en la vida de cada una de estas familias aquí representadas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes escrito nuestro nombre en el libro de la vida, porque sabemos que tú nos has dado todo a manos llenas. Tú no has escatimado nada. No hay nada que nosotros podamos ofrecer que tú no nos hayas ya dado. Te damos gracias, Señor, por ser ese Señor y dador de vida, por haber pagado en esa cruz. Y hoy te confesamos, Señor, hoy te confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y queremos pedirte, Señor, que permanezcas en nuestra vida, en nuestras casas, hasta que me vuelva a encontrar contigo, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Toda
tengo un par de avisos antes de que nos despida Gene. El primero es que ya tenemos fecha para la cena de gala de Navidad de matrimonios, 10 de diciembre. Va a tener un costo de 600 pesos por pareja, y usted puede empezar a pagar en pagos fáciles, olvidadizos, pero que termine de pagar los 600 antes del día 10. Puede apartar con 100 pesos e ir pagando hasta que esté. Invite. Si usted es soltero, soltera, pero conoce matrimonios que pueden ser ministrados, que pueden recibir, invite en todo momento, y pueden empezar a apartar. Inclusive usted puede apartarle y luego, mira, te faltan 500 para que vayas. Mira, yo ya pagué 1000, nada más te faltan a ti 500. Entonces, bueno, para que vaya considerándolo. 10 de diciembre, cena de gala. Va a estar muy bonito, va a estar muy padre. Y también tenemos otra actividad que habíamos así como que suspendido, pero ya regresamos. Nuevos, ¿cómo dicen? Renovados y con nuevas fuerzas. El hermano Martín va a estar ofreciendo por ahí unos quesos, muy buenos quesos, muy buenos. No es para beneficio de Martín, es porque él va a aportar como ayuda para la iglesia. Así que no lo vayan a ver feo, no le digan cosas. No, él está colaborando de esa manera para ayudar a los gastos de la iglesia. Y es muy buen queso. Trae por ahí rueditas de 70 pesos. Así que si gusta colaborar, ahí acérquese con Martín. También Ray por ahí está ayudando con eso. Y mande el horario. El domingo, tienes razón. Y a partir del próximo domingo, vamos a tener cambio de horario. Cambia el horario para la ciudad, para el país. Usted sabe que se tiene que atrasar la hora para el horario de invierno, así que esté precavido con ese cambio. Pero también Pacto Vivo cambia de horario y vamos a tener el servicio de los domingos, lo vamos a tener a las 11 de la mañana. Vamos a cambiarnos a las 11 de la mañana. Hay dos razones muy buenas para eso. Una de ellos, por aquellos que gritaron porque ya es más tardecito. Esa es una razón. Pero la otra razón es que en un tiempo breve vamos a reiniciar con nuestra escuela del ministerio, y la vamos a estar teniendo de 10 a 11 antes del servicio, y luego ya continuamos con el servicio. Ya les estaremos avisando tiempos, fechas y todo, pero por lo pronto próximo domingo 11 de la mañana aquí nos vemos. Invite. Hay gente que le dice es muy temprano. Bueno, ahora ya es a las 11. ¿Sí? Entonces próximo domingo 11 de la mañana. Muy bien.